Tengo 75 años. No me duele nada. Ninguna articulación cruje. Ninguna rodilla protesta cuando bajo las escaleras de mi casa en Guadalajara. Esta mañana, antes de que saliera el sol sobre la ciudad, ya estaba en el agua, como cada día. Hace 13 años sin excepción. Vas a escuchar que hablo de natación y vas a pensar que es otro consejo de esos que dan en las revistas de salud para adultos mayores. No lo es. Lo que hago cada mañana no es ejercicio. Es un contrato con mis propios huesos. Un trato brutal que nadie más puede cumplir por mí. Y antes de contarte cómo funciona, necesito decirte algo que ningún médico me dijo jamás. Descansar una articulación que duele es lo mismo que dejar que el óxido se deposite dentro de una maquinaria de metal. El óxido no se elimina con descanso, se elimina con movimiento, con fricción controlada, con resistencia, con agua fría a las 5 de la mañana cuando todo en tu cuerpo te suplica que te quedes bajo las cobijas. Me llamo Ernesto, y esta es la historia de cómo dejé de convertirme en un hombre roto. A los 61 años yo era un albañil retirado del estado de Jalisco. 34 años construyendo casas, cargando varillas, subiendo y bajando andamios bajo el sol del mediodía. El cuerpo aguanta. Aguanta durante décadas, pero no olvida. Todo lo que le exiges queda registrado en los tendones, en el cartílago, en esa gelatina que separa los huesos y que se va adelgazando con los años como una suela de zapato que ya cumplió su tiempo. Mis rodillas empezaron primero. Un crujido que se convirtió en ardor, que se convirtió en dolor constante. Después el hombro derecho, que se quedó pegado una mañana mientras me afeitaba y no pudo terminar el movimiento. Después la cadera izquierda, que empezó a negarse a cooperar cada vez que intentaba entrar a una camioneta. Mi nuera, que es mujer de pocas palabras y mucha acción, llegó un día con una de esas sillas elevadoras, de esas que empujan a uno casi de pie cuando activas el motor. Le di las gracias. Un año después no me sentaba en ningún otro lugar. No porque fuera cómodo, sino porque era el único sitio desde donde podía levantarme sin que mi nieto Rodrigo tuviera que fingir que no me estaba viendo hacer ese esfuerzo. El muchacho tendría 9 años entonces. Estábamos en una reunión familiar, de esas que hacemos en casa de mi hermano los domingos, con pozole y mucho ruido. Se me cayó una servilleta. Me incliné a recogerla y lo que salió de mi boca fue un sonido que no era de un hombre que recoge una servilleta. Era de un hombre que estaba en guerra con su propio cuerpo y perdiendo. Rodrigo me miró. No dijo nada, pero la mirada lo decía todo. Confusión, preocupación, algo que en un niño de 9 años se parece demasiado al miedo. Yo había sido el hombre que levantaba sacos de cemento de 50 kilos en cada brazo. Ahora no podía recoger una servilleta del piso sin hacer un escándalo. El médico del IMSS era un hombre ocupado con demasiados pacientes y muy poco tiempo. Me revisó 10 minutos, tomó radiografías, me explicó lo que mostraban con la eficiencia de quien ha dicho lo mismo 100 veces esa semana. Desgaste de cartílago en ambas rodillas, proceso artrótico en hombro derecho, inicio de degeneración en cadera. Me dio una receta: antiinflamatorios, analgésicos, una referencia para inyecciones de corticoide, y después me dijo algo que me quedó grabado con la permanencia de las cosas que no queremos escuchar. A su edad, señor, el dolor es parte del proceso natural. Hay que aprender a convivir con él. Salí a la calle con la receta en la mano y estuve parado en la banqueta 3 minutos completos sin poder moverme, no por el dolor, sino por la furia. Aprender a convivir con él. Como si el dolor fuera un vecino inconveniente al que hay que tolerar por el bien de la paz. Esa noche no dormí bien. Me quedé observando el techo mientras Consuelo dormía a mi lado y pensaba en esas palabras. Convivir con el dolor. Administrar el dolor. Esa era la propuesta. Esa era toda la medicina que habían podido ofrecerme. Una forma de hacer tolerable lo que no debería existir. Al día siguiente fui a la farmacia, surtí la receta, llegué a casa y puse el frasco de pastillas sobre la mesa de la cocina. Lo estuve mirando 15 minutos. Era un objeto pequeño, de plástico naranja, completamente ordinario, pero representaba algo que yo no estaba dispuesto a aceptar, que desde ese día en adelante mi capacidad para moverme dependería de una dosis de química externa que nunca atacaba el problema, solo borraba la señal de que el problema existía. Agarré el frasco, lo tiré al bote de basura y me fui a buscar una alberca. Lo que encontré fue la alberca pública de la colonia, con casilleros desvencijados y agua que olía más a cloro que a cualquier otra cosa. La primera mañana entré al agua a las 5:45. El frío me sacudió el sistema como un manotazo. Mis rodillas protestaron desde el primer metro. Mi hombro derecho se negó a completar el ciclo completo de la brazada durante los primeros 20 minutos. Nadé 120 metros en 25 minutos. Salí de la alberca temblando,
con más dolor del que había entrado, y caminé a casa en la oscuridad, pensando que probablemente era el viejo más terco y más tonto de toda Guadalajara. Volví al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Escúchame bien. Sé que en este momento tú estás en algún lugar con tus propias rodillas que crujen, con tu propio hombro que ya no llega a donde debería llegar, con tus propias mañanas que empiezan con ese inventario silencioso de cuánto duele hoy. Sé exactamente dónde estás porque yo viví ahí. Lo que puse en el comentario fijo aquí abajo no es teoría ni es motivación vacía. Es el protocolo exacto que seguí, semana por semana, durante los primeros 2 años. Las distancias, las temperaturas, los tiempos de recuperación. Lo que hacer cuando el dolor aumenta antes de disminuir, porque va a aumentar, eso es seguro. Termina de escucharme. Y después ve ahí. La natación no me curó con gentileza. Me pulverizó primero. Las primeras 8 semanas fueron las peores semanas de mi vida en términos de dolor articular. El líquido sinovial que había estado inmóvil por años empezó a moverse por la fuerza, y eso duele. Hay inflamación, hay resistencia. Hay días en que salí de la alberca mancando peor de lo que entré. El agua fría de las madrugadas me mordía la piel. No había nada meditativo en eso. Era un hombre de 61 años peleando contra su propio esqueleto en una alberca pública a las 6 de la mañana, sin saber si estaba haciendo algo inteligente o destruyéndose lo poco que le quedaba. Lo que cambió todo fue una conversación con un licenciado en educación física que encontré en la alberca. Un hombre llamado Gabriel, que entrenaba a nadadores juveniles. Me observó nadar 2 mañanas seguidas antes de hablarme. Y cuando lo hizo, fue directo. Usted está empujando mucho y mal al mismo tiempo. La resistencia del agua trabaja a su favor, pero necesita movimiento controlado. La amplitud articular tiene que crecer gradualmente, no de golpe. Me enseñó 3 principios que cambiaron todo. Primero, la temperatura es una herramienta, no un accidente. Agua tibia para movilizar, agua fría para bajar la inflamación después del esfuerzo. Segundo, la velocidad es el enemigo. 50 metros lentos y conscientes valen más que 200 metros forzados. Tercero, la consistencia diaria no tiene sustituto. El cuerpo necesita la señal de que el movimiento es permanente. 3 días a la semana no sirve. El sistema musculoesquelético responde a la repetición constante o no responde. Empecé a nadar 45 minutos diarios, sin excepción. Lluvias de verano. Días de frío que en Guadalajara no son frecuentes, pero llegan. Días en que Consuelo me miraba desde la puerta con esa cara que tiene cuando decide no decir lo que está pensando. Días en que yo mismo dudaba. Pero la articulación, cualquier articulación, responde al estímulo continuo de una forma que no hay pastilla que replique. El agua distribuye el peso del cuerpo de manera que la gravedad terrestre no puede. Ofrece resistencia sin impacto destructivo. Obliga al movimiento sin castigar el tejido. Con el tiempo, el líquido sinovial empieza a producirse de nuevo. El cartílago, que no tiene vasos sanguíneos propios, se nutre por difusión, y la difusión solo ocurre con movimiento. Cuando dejas de mover una articulación dañada, literalmente la matas de hambre. Al final del primer año, bajaba las escaleras sin apoyarme en el barandal. Al final del segundo, subí a pie el cerro del Tepeyac en una visita a la Ciudad de México, sin pensar en ello, sin preparar el cuerpo, sin calcular el costo. Me di cuenta de lo que había pasado hasta que ya estaba arriba. Y me quedé ahí parado con el viento en la cara, procesando que algo fundamental había cambiado en mi cuerpo, y que ese cambio no lo había producido ningún médico ni ninguna pastilla. Lo había producido el agua y la terquedad. Hoy, con 75 años, nado 700 metros cada mañana. No para demostrar nada, porque mi cuerpo ahora lo exige como exige el desayuno. El año pasado cargué a Rodrigo, que ya tiene 22 años y pesa más que yo, en una broma que hicimos en una reunión familiar. El mismo muchacho que me vio hacer ese ruido de guerra cuando recogí una servilleta del suelo. No había ningún momento de película en eso, era física aplicada. Un cuerpo que fue forzado, día tras día, a trabajar dentro del agua, hasta que sus articulaciones olvidaron cómo era no funcionar. El agua no tiene compasión. No hay comodidad en los primeros meses, no hay atajo, pero hay resultado. Y el resultado lo sientes cuando te levantas de una silla sin hacer ningún sonido. Cuando tu nieto te pregunta si quieres jugar, y dices que sí sin calcular si tu cuerpo te lo va a cobrar después. Cuando entiendes que tu cuerpo, ese conjunto de huesos y cartílagos y tendones que trabajó toda la vida, todavía tiene la capacidad de reorganizarse. No porque creíste en algo, sino porque entraste al agua todos los días y no saliste hasta haber nadado. Es todo, es suficiente,
Es lo único que funcionó. Lo que la mayoría de la gente no entiende sobre las articulaciones es que no son piezas de maquinaria que se desgastan y necesitan reemplazo. Son tejidos vivos que responden a estímulos. El cartílago articular no tiene circulación sanguínea propia, sobrevive por difusión, como una esponja que absorbe nutrientes del líquido sinovial que lo rodea. Y el líquido sinovial solo circula, solo se renueva, cuando el movimiento lo obliga a circular. Una rodilla en reposo permanente es una rodilla que está siendo privada de nutrición. No de forma dramática, no de un día para otro, sino de manera lenta, progresiva y completamente reversible si intervienes antes de que la estructura se deteriore más allá de cierto punto. Aprendí esto de la manera más difícil, equivocándome. Durante los primeros 4 meses nadé con rabia, como si el agua fuera una enemiga, como si la velocidad fuera señal de progreso. Salía de la alberca exhausto, con las articulaciones inflamadas, y me decía a mí mismo que iba bien porque había sufrido. Eso está mal, completamente mal. Lo que construye articulaciones no es el sufrimiento, es la repetición suave y constante dentro de una amplitud que crece gradualmente. La inflamación de mis primeras sesiones no era señal de avance, era señal de que estaba provocando daño al mismo tiempo que intentaba sanar. Fue cuando David me enseñó la diferencia entre dolor productivo y daño contraproducente que mi progreso verdadero comenzó. Dolor productivo es la incomodidad de un músculo siendo trabajado. Es puntual, localizada, cesa cuando el movimiento cesa. Daño contraproducente es la inflamación que amanece contigo al día siguiente, que empeora con el movimiento en vez de mejorar. Aprender a distinguir los dos llevó meses, pero fue la distinción más importante que hice en todo mi proceso de recuperación. Cuando sabes la diferencia, dejas de temer el movimiento y comienzas a usarlo con precisión quirúrgica. El segundo año fue completamente diferente del primero, no porque el agua hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Comencé a sentir el movimiento de las articulaciones desde adentro hacia afuera, de una manera que solo tiene sentido para quien ha pasado por el proceso. Había una calidad diferente en el movimiento, una lubricación que antes no existía, una amplitud que había regresado milímetro por milímetro a lo largo de meses de trabajo constante. Eso no es abstracto, es físico. Lo sientes cuando el líquido sinovial empieza a estar presente de nuevo de la forma correcta. El movimiento se siente diferente, menos como engranaje sin aceite, más como maquinaria bien mantenida que fue diseñada para durar. Hay una cosa que nunca menciono cuando cuento esta historia en conversaciones casuales: el costo social. Mi mujer Consuelo estuvo preocupada los primeros meses. Mis hijos pensaban que estaba siendo terco de una manera que podría empeorar todo. Mi médico, cuando regresé a una consulta de rutina 6 meses después de haber tirado la receta, miró mis resultados con confusión genuina y preguntó qué estaba haciendo diferente. Cuando le dije que nadaba todos los días, me dijo que era positivo. No dijo que había fallado en su evaluación inicial. No dijo que su enfoque había sido insuficiente. Solo dijo que era positivo. Lo acepté. No necesitaba una admisión de error. Necesitaba las articulaciones que tengo hoy. A los 75 años, lo que más me impresiona no es la ausencia de dolor, es la reconquista de la autonomía. Autonomía es la palabra correcta, la capacidad de hacer cosas sin calcular primero si el cuerpo va a cooperar, de levantarte de un lugar sin planear el movimiento, de caminar sin monitorear cada paso. La mayoría de las personas menores de 40 años ni siquiera notan que tienen eso, porque nunca lo perdieron. Yo lo perdí. Y lo reconstruí. Y por eso entiendo su valor de una manera que solo quien lo perdió puede comprender completamente. No hay nada místico en el proceso, no hay nada especial en mí. Hay agua, movimiento diario, y la negativa a aceptar que el cuerpo humano después de los 60 es inevitablemente un objeto en deterioro sin retorno. No lo es. Lo que decides hacer con él todos los días es lo que determina la trayectoria. Y la alberca a las 5 de la mañana es, literalmente, la cosa más importante que hago por mí mismo.